Entonces vamos a revisar esos contratos en el marco de la legalidad para administrar bien estos puertos, y va a ser la Secretaría de Marina la encargada de administrar todos los puertos de México, para que también no entre contrabando, sobre todo no entre droga sintética, el famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud. Entonces vamos a poner orden en los puertos y vamos a combatir la corrupción, como lo estamos haciendo en aduanas, como lo estamos haciendo en migración, como se está haciendo en todo el gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. La responsabilidad en el manejo de los puertos va a estar en manos del almirante Ojeda. Aquí hay dos: o destapamos todo esto, y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso. Sí. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros. Primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. Aristegui Noticias publicó un audio inédito de la reunión entre el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con el secretario de la Marina nombrado por Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado, Rafael Ojeda Durán. El contraalmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, se reunió con los dos últimos titulares de la Marina antes de que fuera asesinado el 8 de noviembre de 2024. Los encuentros fueron con el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario nombrado por Claudia Sheinbaum. Ambas reuniones se registraron en 2024, tras las elecciones presidenciales de ese año. En enero de 2021, Guerrero fue comisionado a las aduanas marítimas siguiendo la instrucción presidencial de que las Fuerzas Armadas manejaran esos espacios para combatir la corrupción e incrementar la recaudación. En menos de un año, el contraalmirante quedó atrapado en un esquema de corrupción, mejor conocido como huachicol fiscal, en el que sus propios mandos intentaron involucrarlo con transferencias y entregas de dinero en efectivo. En un primer momento, Guerrero creyó que ese dinero era para hacer mejoras a las aduanas, pero no tardó en descubrir que se trataba de presuntos sobornos obtenidos mediante el contrabando ilícito de combustibles, el cual era introducido a México como aditivos y aceites para evadir impuestos y conseguir ganancias multimillonarias. El contexto en que se dieron las cosas nos hace pensar, es la hipótesis principal de que fue asesinado por denunciar. Esa es la hipótesis que surge de inmediato cuando sabemos lo que sabemos. Esta es una historia que ya tenía el público mexicano conocimiento, pero no teníamos la posibilidad de escuchar su propia voz. La voz de este contraalmirante que fue a explicar y a exponer y a responder preguntas del secretario de la Marina del gobierno de López Obrador. En la parte final, por cierto, del sexenio, ya muy cerca de que se realizaran las elecciones en donde quedó de presidenta Claudia Sheinbaum. Y acepta la reunión, 3:30, hace dos semanas el miércoles, era el miércoles 29, ya me acordé, porque ese día nos fuimos a trabajar ahí a la UNAM por lo del cierre de campaña de la doctora Claudia. A las 3:30 en la Fonda Argentina, y llega su servidor, llega Miguel, y llega Otañez, con instrucciones de... ¿Otañez? ¿Quién es Otañez? Es otro retirado que también estuvo en una aduana de la generación de Fernando. Le dice, otra vez la pregunta, le vuelve a hacer: ¿está metido o no está metido? ¿Está trabajando con el tema? Yo no les puedo decir nada, yo no estoy metido, ya no estoy en la institución. Volteó a ver su reloj y dijo:
Yo no sé por qué me preguntan esto ya se acabó, quedan 4 días para las elecciones, deberían de estarse preocupando mejor ellos, refiriéndose a los hermanos Farías, mejor por la transición. Porque si gana Xóchitl, el almirante Vergara dice que ya está pactado, dice, para que sea, y se los va a cargar, y dijo una palabra, ¿no? Y respetando la autonomía de la Fiscalía, como lo he dicho, invitaré al fiscal general de la República a que atienda los gabinetes de seguridad. La Fiscalía General de la República no nos ofreció ninguna respuesta o postura sobre lo que nosotros le informamos que teníamos en nuestro poder, así que no tenemos una postura de la Fiscalía, pero sí tenemos un cuestionario contestado por la Secretaría de la Marina y me parece que es importante primero compartir con usted lo que le preguntamos a la Marina. 1. ¿En qué momento conoció la SEMAR que existía este esquema de corrupción y cuáles fueron sus acciones? Nos contesta: con el fin de no afectar la integración de la actual carpeta de investigación y tal como lo expuso el ex titular de la Fiscalía General de la República el 7 de septiembre de 2025, Alejandro Gertz, y citan esta frase de Alejandro Gertz para contestar: hace casi 2 años acudió el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas, cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Las acciones institucionales corresponden a coadyuvar con las autoridades competentes a partir del 21 de marzo de 2025, cuando se intervino el buque Challenge Procyton en el puerto de Tampico, en Tamaulipas. ¿Cuál fue la fecha exacta de la reunión y en qué lugar se celebró? Contestan: en virtud de no contar con el audio en comento, se desconocen los detalles del hecho que refiere, el cual se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República. Le preguntamos: en el audio se alcanza a escuchar cuando el almirante Ojeda dice: o destapamos todo esto y me vale madre quien caiga, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones. ¿Existen investigaciones internas de la Marina por estos hechos? Contesta: se reitera que esta institución no cuenta con el audio en comento y se colabora con la Fiscalía General de la República en las investigaciones que corresponden a la autoridad competente. El almirante Ojeda comunicó el estado de la investigación al actual secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, y contesta: como parte del proceso de entrega-recepción, no se entregó ninguna información respecto a esta investigación. Muy importante esta pregunta 9 y esta respuesta 9 de la Marina que hoy encabeza el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. El almirante Ojeda comunicó el estado de la investigación al actual secretario de Marina, el almirante Morales Ángeles, y nos dice: como parte del proceso de entrega-recepción, no se entregó ninguna información respecto a esta investigación. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión entre Fernando Rubén Guerrero Alcántar y el secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles? Y contesta: el extinto contraalmirante Guerrero Alcántar solicitó audiencia con el alto mando y fue recibido el día 10 de octubre, en la cual manifestó su felicitación por el encargo y reiteró su lealtad y compromiso institucional. Asimismo, presentó una propuesta para mejorar la recaudación en aduanas, misma que fue analizada y tomada en cuenta como se hace con cualquier sugerencia del personal naval. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron 6 años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad. Madre mía, si la impunidad es la gasolina
La impunidad es el huachicol con que funciona el gobierno y el partido en el gobierno. Eso es esa gasolina de huachicol con la que funciona este gobierno y con la que funcionó el gobierno de López Obrador y con la que se contiende electoralmente. Entonces, Carmen, a mí me parece que estamos frente a evidencia ya cada día más incontestable de las implicadas redes que hay dentro del Estado, a todos los niveles de gobierno, y de la implicación, me parece que ya es insostenible negarlo, del circuito más cercano al presidente López Obrador en términos de los asuntos, digamos, de tolerancia e incluso vinculación al crimen organizado que hoy tenemos. Hay una cosa que revela el audio que has presentado, que es, me parece, una joya. Hay varias joyas, pero una primera que a mí me sorprende muchísimo es la pregunta, digamos, los dos caminos que presenta Ojeda cuando le está retratando. No, eso no, aquí hacemos una cosa. Sí. O nos vamos con todo porque no tengo nada que ver con esto. O, pero fíjate cómo puede haber un no, ¿no? Es que hay un no. Hay un no. Que parece, por cierto, el camino que se toma al final y el silenciamiento de esta persona asesinándola. Dice, cambiamos a todos estos cuates y los movemos del lugar y aquí usted y yo cerramos el asunto. Lo pensó, lo dijo en voz alta y se registró en el audio. Bueno, ahí está. ¿Qué más necesitas? La respuesta que le da a ustedes en el reportaje de la Marina, dice, nosotros no tenemos conocimiento de ese audio y ningún informe de esa naturaleza nos fue entregado. Por el anterior. Qué tremendo. Imagínate. ¿Qué camino habrá tomado el anterior? ¿Qué camino tomó? Porque si no le entregó el audio o le informó al que iba a enterar. Imagínate un tema de este calibre. Imagínate, Carmen, que tú, secretario de Estado de López Obrador, acabas de enterarte. Supongamos que no tenía noticia de nada. Supongamos, sin conceder. Te acabas de enterar de un conjunto de cosas, le pides que te haga un informe, te acabas de enterar de un conjunto de cosas de este calibre y en tu entrega-recepción al siguiente secretario no le cuentas. Carmen. ¿No le entregas lo que tienes? ¿No le cuentas lo que pasó? Si adminiculas ese hecho con la pregunta original, con el comentario original que le hace Guerrero, o destapamos todo esto y tal, o cambiamos esta bola de cabrones del lugar donde están. Bueno, si no entrega un reporte respecto de este asunto en el proceso de entrega-recepción, ya sabes qué camino tomó, Carmen. Sí, perdóname, pero hoy te está contestando la Marina y eso vale la pena ponerlo en valor. Audio, dice la Marina, y la Fiscalía... Uno, yo no tengo el audio, y dos, no tengo reporte de esa... O sea, de esa investigación en el proceso de entrega-recepción. O sea, ya te está diciendo la Marina que el anterior almirante no entregó en su proceso de entrega-recepción información de esta naturaleza. Es decir, ya declaró, lo tenías por escrito. Ellos no lo recibieron. Por eso me parecía tan relevante la pregunta y, digamos, la disertación original sobre qué camino tomar entre una y otra cosa. Pero se nos olvida qué reacción tuvo, ¿te acuerdas qué reacción tuvo la presidenta y qué reacción tuvo Omar García Harfuch con relación a Ojeda? Que es de quien estamos hablando. El secretario de la Marina en el periodo de López Obrador. ¿Qué dijeron, Carmen? Dijeron que el almirante no tenía, lo dijo él, lo dijo Gertz, lo dijo la presidenta. No. El almirante no tiene ninguna relación con el tema. No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal. No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace 2 años. Y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel,
pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Administración del Sistema Portuario Nacional, mejor conocidas como ASIPONAS, empresas portuarias propiedad de la Nación, que a partir del 1 de junio del 2021 están bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece. Lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos y no reportan de dónde venía este combustible y tienen ganancias muy altas, dado que no pagan impuestos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la autoridad que tiene la información a su disposición pueda decirnos, pueda informarnos, pueda clarificar, pueda decir en voz alta cuánto calcula que se le ha robado a la nación? El gobierno, ¿cuánto calcula que se le ha robado a la nación por huachicol fiscal? Ya lo explicó la presidenta. Se puede hacer de la forma que lo hizo ella. Se tienen que tardar meses, semanas, años. ¿Cuándo lo van a decir? ¿Cuándo el gobierno mexicano va a decir con claridad su cálculo sobre el impacto y el quebranto a las finanzas públicas nacionales por el huachicol fiscal, por el que haya ocurrido a lo largo de estos últimos pocos años y el que eventualmente esté ocurriendo ahora? Por lo pronto, el cálculo que puedan hacer con esta explicación que dio la presidenta, pues a la brevedad, ¿no? ¿Por qué tendría que regatearse ese dato a la sociedad mexicana de cuánto calcula este gobierno lo que se le ha robado a la sociedad, lo que se le ha robado a la nación? Porque eso es lo que ha pasado con el huachicol fiscal. ¿De qué tamaño es este? Solo con el puro dato que dio la procuradora fiscal en septiembre. 16,000 millones querellados, 600,000 reportados, 16,000 querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente, caso por caso, cuánto nos puede ir reportando en recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República. Solo con ese dato ya sería suficiente para que este país estuviera escandalizado y exigiendo investigaciones profundas y reales para llegar al fondo de las cosas. Lo que hemos podido aportar periodísticamente hablando es algo brutal, porque alguien que denunció prácticas irregulares con nombre y apellido dentro de su institución, la Marina, fue asesinado. No se vale el disimulo. No se vale voltear a otro lado. Estamos hablando de esto, que es el caso de corrupción más grande de la historia de México. Si nos atenemos a las cifras, solo la cifra que dio la procuradora fiscal, que no ha sido reconfirmada por el gobierno de Sheinbaum, aunque ella forma parte del gobierno de Sheinbaum, y esta respuesta queda a una pregunta específica. Presidenta, ¿cuándo nos dan la información? Presidenta, ¿cuánto se van a tardar en calcular? ¿Es ciencia oculta para los administradores públicos hacer este cálculo? ¿Es dificilísimo hacer este cálculo? ¿Es imposible de hacerlo pronto?
o no nos quieren decir, o quieren patear el bote y no decirle a México cuánto calcula el gobierno mexicano que se ha robado por huachicol fiscal. ¿Cuánto se ha dejado de recibir en las arcas públicas por el huachicol fiscal? ¿De qué tamaño es el boquete? ¿Cuántos miles de millones de pesos? Y lo puedo decir así porque ya 600,000 millones ya es esa cantidad medianamente reconocida. Es una cantidad brutal. Brutal es brutal. Y esa es la cantidad que se ha dicho. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que un gobierno serio, responsable, le informe a su sociedad? No es un favor, están obligados a hacerlo. ¿Por qué no hacen lo que deben, que es informar? La sociedad mexicana tenemos derecho a saber. Derecho a saber, y ustedes, obligación de informar. ¿Qué ha pasado con el asesinato de este contraalmirante Guerrero Alcántar, que expuso ampliamente lo que sabía y fue asesinado? ¿En qué punto va la investigación de este asesinato? ¿Y en qué punto va la investigación de otro asesinato que fue el de Sergio Carmona, el rey del huachicol? A ese también lo mataron. ¿En qué punto van las investigaciones? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Cuáles son las hipótesis de trabajo? ¿Qué tipo de investigación se está realizando o no? Presidenta, el Gabinete de Seguridad le ha informado si las investigaciones se ampliaron ya hacia el exsecretario de Marina. No, él no está investigado. No está bajo investigación. Lo dije aquí hace poco. De la Fiscalía, él no está bajo investigación. No encontraron nada que pudiera vincularlo. Ni siquiera estos audios que fueron presentados en un programa de radio por Carmen Aristegui. Sí, no hay, de acuerdo con la Fiscalía, con lo que nos ha informado la Fiscalía, nada que tenga que ver con el exsecretario. Sí, con familiares lejanos de él que estaban, uno de ellos está detenido. Aquí hay dos: o destapamos todo esto o tratamos de cerrarlo aquí nosotros.